ahí sí, ya. Bueno, entonces toda esta reflexión es un poco para que entiendan por qué tuvimos que hacer un software, porque realmente es muy complicado el tema de predecir los beneficios y costos con toda esta, con lo que es el confort y la medida de eficiencia energética. Y bueno, y en esta lámina incluso lo trato de hacer una reflexión mayor de la complejidad de estos proyectos, porque en el fondo, en estos proyectos de eficiencia energética hay muchos sistemas interactuando entre sí que hay que tomar en cuenta. Tenemos el subsistema clima, es muy importante el clima, para el diseño pasivo, ¿no es cierto? Y su temperatura, humedad, el viento, los vientos predominantes, ¿no es cierto? Radiación solar, pluviometría y otros que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Y uno puede jugar también, uno por ejemplo puede poner qué sé yo, puede también, al norte por ejemplo, uno puede poner árboles, ¿no es cierto? De estos que son de árboles de hoja caduca, ¿ya? Cosa que en el invierno se caen las hojas y entra toda la luz del norte, ¿no es cierto? Y en el verano, ¿no es cierto? El follaje, crece el follaje y entonces obstaculizando aquí la radiación del norte que en el verano puede producir disconfort, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos su sistema de edificio con aislamiento térmico, inercia térmica, ¿no es cierto? Con su orientación, ya que va de esa manera va a recoger de distinta manera la radiación solar, ventilación y otros. Tenemos su sistema de instalación térmica con los equipos activos, con la potencia requerida, su eficiencia, la convección, radiación que produce la calefacción. Vamos a tener equipos que son, que entregan, ¿no es cierto?, instalaciones térmicas que son centralizadas, individuales, que son móviles, fijas. Hay que ver ahí si estos sistemas producen humedad, ¿no es cierto? Si al revés secan el ambiente. Y por otro lado tenemos el sistema de usuario, ¿ya? Con el tiempo de uso, ¿no es cierto? Hay instalaciones que se usan más tiempo que otras, ¿no es cierto? Con las prácticas, distinto, como ya le mencionaba, hacer un trabajo de oficina que deportes, por ejemplo, con la densidad ocupacional. Bueno, usted lo sabe muy bien, es bien distinto una sala que tenga 10 niños que tenga 30 niños, ¿no es cierto? Cada persona en el fondo significa una carga para el edificio de entre 80 y 100 watts, ¿no es cierto? Entonces eso también influye. Entonces, si se dan cuenta, es bastante complicado abordar este tipo de proyectos. ¿Ya? Ya. Y ahora voy a exponer las etapas que siguen en el Sistema Nacional de Inversión de los distintos proyectos según su tipología, ¿ya? Y es bien importante para comprender lo que hace Excel. Bueno, como ustedes saben, los proyectos típicamente parten de una idea, después pasan a un perfil, ¿no es cierto? Si la idea es buena, después si en el perfil uno dice, uy, conviene hacer este proyecto, sigamos adelante, uno pasa a la prefactibilidad en que uno analiza alternativas de solución. Después, si sigue siendo bueno el proyecto, uno analiza la factibilidad de la alternativa elegida y finalmente después uno va a la ingeniería de detalle en el diseño, ¿no es cierto? Los planos, etcétera, hace los mayores estudios. Después ejecuta el proyecto y después uno lo opera, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, esto es muy importante porque ustedes, como ya saben, en un proyecto se gastan muchos recursos, entonces se hacen todos estos estudios para cada vez agregar mayor certidumbre, ¿no es cierto? Para tener mayor claridad del costo del edificio y sus beneficios, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, aquí hay lo que se denomina un trade-off, o sea, vale decir, uno tiene, por ganar certidumbre, ¿no es cierto?, tiene un costo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el costo? Bueno, el tiempo, ¿no es cierto?, que uno se demora más, ¿no es cierto?, en hacer el proyecto. Bueno, por supuesto que el costo, ¿no es cierto?, el costo de los estudios, ¿ya? Entonces, por lo mismo, ¿no es cierto?, en el Sistema Nacional de Inversiones, según la complejidad del proyecto, es la cantidad de etapas por el cual pasa, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hospitales terciarios de alta complejidad pasan por todas las etapas, ¿no es cierto? Van de perfil a prefactibilidad, ¿no es cierto? Después pasan a factibilidad, después van al diseño y ejecución,
¿ya? Ahora hay otros proyectos un poco menos complejos, como hospitales secundarios, centros de salud especializados, ¿no es cierto?, que pasan de perfil a prefactibilidad, ¿ya? Y ya de la prefactibilidad, ¿no es cierto?, pueden saltarse, ¿no es cierto?, al diseño, ¿ya? Y después a la ejecución. Bueno, y hay proyectos más simples en los cuales se encuentra la escuela, como son las postas de salud rural, centros de salud primario, hospitales primarios, la escuela, ¿no es cierto?, edificios de oficina, en los cuales los proyectos pasan de perfil a diseño directamente. O sea, con un buen perfil pasan a diseño, ¿ya? Entonces, Excel fue elaborado para este tipo de proyectos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad? Bueno, ustedes saben que hay mucho, dada la complejidad de estos proyectos, hay muchos software comerciales, ¿no es cierto?, en los cuales uno puede simular un edificio para ver los efectos de las distintas medidas de eficiencia energética, ¿ya? Entonces, si hay un proyecto que pasa a diseño, bueno, no hay problema, porque en el diseño pueden hacerlo las simulaciones, y nosotros cuando ya nos llega el diseño podemos decir, ah, ya como resultado de las simulaciones, se tienen, se espera que el edificio se comporte de esta manera, esto van a ser su beneficio y costo, y después con ese diseño nosotros decimos, ah, ya de acuerdo, puede pasar a ejecución, ¿ya? Pero el problema que tenemos con estos proyectos, ¿no es cierto?, es que a nivel de perfil, una etapa muy temprana, no, primera cosa, los organismos no tenían el dinero suficiente para hacer este tipo, hacer estas simulaciones, y dos, tampoco están tan definidos los proyectos como para ingresarlos a esta simulación, ¿ya? Entonces, de ahí que nació Excel, y sobre todo por la preocupación que les dije anteriormente, que en estos estudios que se hizo con Corfo Innova, este estudio de diseño pasivo a lo largo del país, vimos que muchas medidas de eficiencia energética o no aportaban o decididamente perjudicaban al edificio, ¿ya?, en su rentabilidad social, ¿ya? Ya, entonces cuando nosotros abordamos el estudio, dado esta contingencia, la decisión de invertir normalmente en estos tipos de proyectos que les mencioné yo, estos más simples, como Cefam, escuelas o edificios, oficinas, se toma a nivel de perfil, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque, bueno, claro, efectivamente, ustedes nos pueden entregar después el edificio, a lo mejor a nivel de diseño ya simulado, ¿no es cierto? Pero ya el diseño es una etapa muy tarde, ¿no es cierto? Ya cuando uno entra a un diseño, ya el costo del diseño ya es importante, ¿ya? Por otro lado, que un diseño se desvíe mucho, ¿no es cierto?, del perfil, es una pérdida, porque si se desvía mucho, puede dejar de ser rentable socialmente y uno tendría que rechazar el proyecto, ¿no es cierto?, con la pérdida que significa eso, ¿ya? Y consideren que estas desviaciones pueden ser tanto como en precio, ¿no es cierto? ¿Sí? O bueno, o arrojar, ¿no es cierto?, la simulación, que el edificio, a lo mejor para ser eficiente energéticamente, tiene que tener tales cosas, que significa mayores costos, etcétera. O sea, finalmente lo importante acá, que se está tomando la decisión a nivel de perfil, ¿no es cierto? Sí, entonces, a nivel de perfil ya hay que tener cierta estimación aceptada de los beneficios y costos del proyecto. ¿Ya? Una consultita, ¿Sí? Lomboy nuevamente. No, es que el otro día hicimos esta pregunta y tiene que ver con lo que tú estás diciendo ahora. Quizás se resuelve más adelante en la presentación, pero nosotros preguntábamos que al comparar dos alternativas de proyecto en el mismo terreno, una que es una situación base, ¿cierto? Y otra que es una situación base mejorada, necesariamente la inversión inicial tendría que ser diferenciada. Me explico. El edificio base sería de hormigón simplemente y el edificio mejorado sería hormigón con envolvente térmica. ¿Ya? El base podría ser con vidrio simple y el mejorado podría ser con termopanel.
¿esa sensibilización la incluye el mismo software? Sí, de O, hecho, sí, vamos a ver que tiene un base que justamente no considera mayor aislación, considera solamente lo que tiene la ordenanza general de urbanismo y ya, construcción. ya, yo preguntaba esto porque el sectorialista acá en la región es súper, se fija y nos observa siempre las diferencias de costo entre las alternativas a comparar. Ya, Es muy detallista con eso, entonces lo que hemos hecho históricamente es comprar dos terrenos, entonces siempre hemos tenido que informar y detallar cuál es la diferencia de construir en uno o en otro terreno. ya, Entonces, en este caso, como es en el mismo terreno, yo sé que él me va a exigir distinguir las diferencias de la inversión inicial, que en el fondo que esté sensibilizado a eso. Pero bueno, si está más adelante, sí, sí, fantástico. mira, aquí lo Ya. importante de entender acá que en el fondo en estos proyectos uno está tomando la decisión a nivel de perfil, ¿ya? Porque todos sabemos que cuando ya está diseñado un proyecto, a menos que se desvíe mucho, 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 generalmente sí, sí, sigue. Pero, y como los diseños, ¿no es cierto?, involucran ya un costo importante en los estudios, aunque por supuesto es bastante más pequeño que la construcción de la obra, pero ya es un estudio importante, entonces votaron diseño porque no se estimaron bien los beneficios y costos, ¿ya? Por supuesto que no es nada bueno, ¿no es cierto?, para el país. Entonces, de ahí que, y esto se están tomando a nivel de perfil, en el fondo, la decisión, porque pasamos de perfil a diseño. ¿Les queda claro todo eso, no es cierto? ¿Sí? Bueno, asumo. Sí, sí. Ya, entonces, la idea de acá es cómo inferir respecto de estrategias de eficiencia energética cuando no se dispone de los diseños ni de la especialidad. Ese es el problema que teníamos, ¿no es cierto? Si no se cuenta con los diseños, ¿qué información sería la mínima necesaria? ¿Ya? ¿Cuál sería la condición de inicio del proceso de postulación al Sistema Nacional de Inversiones? ¿Ya? ¿Cuál es el impacto marginal de cada estrategia de eficiencia energética factible de implementar? Acá lo que se hizo que en el fondo se dejaban muchas medidas de eficiencia energética y se variaba uno para ver su impacto, ¿ya? Así como en economía, cuando uno dice ceteris paribus, se varía solamente una variable, acá lo mismo, la misma lógica. Había que concluir qué estrategia era más rentable en una y otra zona del país, ¿ya? ¿Sí? Y cómo se modifica la rentabilidad en una y otra zona climática del país, ¿ya? O sea, una misma estrategia podía ser muy rentable en una cierta latitud y en otra latitud, pero pésima. O sea, el perjudicar el proyecto era muy costoso ese tiempo, ¿ya? Entonces, también había que considerar las distintas latitudes, ¿ya?